Ahí mismo, en el Estado de México, luego de que ayer fuera detenido y puesto en prisión preventiva, hoy Marciano N., presunto feminicida de la menor que fue hallada muerta el pasado 1 de enero en Valle de Chalco, fue ya imputado a proceso. El sujeto fue localizado y fue aprehendido ayer en Puebla, derivado de labores de investigación coordinadas entre el Estado de México y las autoridades poblanas. Recordemos que la menor de 9 años de edad fue reportada como desaparecida la noche del 31 de diciembre en la colonia Poder Popular y su cuerpo lamentablemente fue hallado sin vida en la madrugada del 1 de enero. Ella tenía evidencia de golpes y también de haber sufrido agresión sexual. Ella salió el 31 de enero a jugar a la calle para celebrar el fin de año. Durante el sepelio de la menor, el martes pasado, algunas personas aseguraron haber visto al presunto responsable del homicidio, por lo que se dedicaron a buscarlo durante más de 2 horas. Y en una, por llamarlo de alguna manera, psicosis colectiva, la turba comenzó a seguir a un joven que salió huyendo, por lo que se derivó en una intensa movilización policial para evitar un linchamiento. Finalmente, las autoridades señalaron que en el lugar no se encontraba el agresor.